Voy a empezar con algo que puedes hacer ahora mismo. Toma un trozo de plástico, un bolígrafo, cualquier cosa de ese tipo y frótalo contra tu ropa. Luego acércalo a un pequeño trozo de papel. El papel se mueve. Se acerca al plástico. Eso es todo. No te estoy pidiendo que lo imagines, te estoy pidiendo que lo hagas, porque si no lo has hecho, lo que viene después va a parecer una historia, y no quiero contarte una historia. Quiero que sigas un razonamiento, y ese razonamiento empieza con ese movimiento del papel. Bien, ahora hagámoslo de nuevo, pero esta vez prestemos atención a lo que realmente ocurre, no a lo que creemos que ocurre. El papel estaba quieto, el plástico frotado se acercó, el papel se movió hacia el plástico, no hubo contacto, no hubo empuje, no hubo ningún hilo, ningún mecanismo visible que conectara los dos objetos. Algo actuó a distancia. Eso es lo que ocurrió, nada más, y ya en este punto, si eres honesto, tienes que admitir que eso es profundamente extraño. No porque sea magia, sino porque no tenemos todavía ninguna descripción de qué es lo que cambió en el plástico cuando lo frotaste, ni por qué ese cambio produce atracción sobre el papel. Todavía no, solo tenemos el hecho. Sigamos con los hechos. Si frotas dos trozos del mismo plástico y los acercas entre sí, se repelen. Si frotas un trozo de vidrio y lo acercas al plástico frotado, se atraen. Si frotas el vidrio y lo acercas a otro vidrio frotado, se repelen. Hay un patrón aquí. Los objetos que fueron frotados de la misma manera se repelen entre sí. Los que fueron frotados de manera diferente se atraen. Esto no es una explicación todavía, es solo un patrón observado, pero ya es algo muy útil porque nos dice que hay al menos dos tipos de comportamiento distintos después del frotamiento. No uno, dos, y eso es importante. Ahora viene la parte donde el lenguaje empieza a ser peligroso. Cuando alguien dice que el frotamiento produce carga, está usando una palabra que suena a explicación pero no lo es. La palabra carga no describe ningún mecanismo. Es simplemente un nombre que le damos al estado en que queda un objeto después de ser frotado, cuando ese estado produce atracción o repulsión sobre otros objetos. Si usamos esa palabra como si explicara algo, nos vamos a meter en problemas. Así que por ahora, cuando diga carga, quiero que entiendas que es solo un rótulo para el estado observable, no una descripción de qué es ese estado ni por qué produce esas fuerzas. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Hay dos tipos de ese estado. Llamémoslos tipo A y tipo B, por ahora, para no dejarnos llevar por los nombres tradicionales. Dos objetos en estado A se repelen. Dos objetos en estado B se repelen. Un objeto en estado A y uno en estado B se atraen. Un objeto sin ese estado, es decir, un objeto neutro, es atraído por cualquier objeto que tenga ese estado, sea A o sea B. Ese último punto es importante y merece detenerse. ¿Por qué un objeto neutro es atraído por uno cargado sin importar el tipo? Eso no es obvio. Podría ocurrir que un objeto neutro no sintiera ninguna fuerza, pero no es así. Siente atracción, siempre atracción, nunca repulsión. Eso nos dice algo sobre la estructura interna del objeto neutro, que aunque no lo parezca, tiene algo que responde de manera diferente a los dos tipos de estado externo, pero no vayamos tan rápido. Primero terminemos de describir los hechos. Hay algo más que se puede observar. Si tomas un objeto cargado y lo conectas con un hilo de metal a otro objeto neutro, el objeto neutro también queda cargado. Si usas un hilo de madera seca, no ocurre nada. Si usas un hilo de cobre, ocurre. Si usas agua, ocurre. Si usas tu propio cuerpo, ocurre. Hay objetos que permiten que ese estado se transfiera y objetos que no lo permiten. Llamamos a los primeros conductores y a los segundos aislantes. Pero de nuevo, esas palabras no explican nada todavía. Solo clasifican comportamientos. Un conductor es un objeto a través del cual el estado de carga se transfiere. Un aislante es uno a través del cual no se transfiere. Eso es todo lo que esas palabras significan operativamente. Ahora bien, hay algo que ocurre cuando un conductor conecta dos objetos con estados distintos. Si uno tiene estado A y el otro tiene estado B, después de conectarlos con un conductor, ambos quedan en un estado intermedio, o incluso neutro, dependiendo de cuánto de cada tipo había. Y aquí aparece algo que va a ser crucial más adelante. Cuando los dos objetos tienen el mismo estado, digamos ambos tipo A,
y los conectas con un conductor, no ocurre nada. No hay transferencia. Pero si uno tiene más estado A que el otro, sí ocurre transferencia, del que tiene más al que tiene menos, hasta que ambos quedan iguales. Eso sugiere que no es solo el tipo de estado lo que importa, sino también la cantidad. Y esa cantidad es algo que en principio podría medirse. Podríamos construir un instrumento que nos diga cuánto de ese estado tiene un objeto. De hecho, eso es lo que hace un electroscopio. Es un instrumento muy simple. Tiene dos láminas delgadas de metal colgando de un punto común. Cuando le acercas un objeto cargado, las dos láminas se separan. Cuanto más se separan, más intenso es el estado de carga. Eso nos da una medida relativa. No absoluta todavía, pero relativa. Podemos decir que este objeto tiene más carga que aquel. Bien, ahora tenemos un conjunto de hechos bastante rico. Tenemos dos tipos de estados. Tenemos que los iguales se repelen y los distintos se atraen. Tenemos que hay una cantidad involucrada. Tenemos conductores e aislantes. Tenemos que la fuerza actúa a distancia. Y tenemos que los objetos neutros también sienten atracción. Con todo eso, podemos empezar a preguntarnos si hay una regla cuantitativa que describa la fuerza entre dos objetos cargados. Y la hay. Si tomas dos objetos pequeños cargados y mides la fuerza entre ellos mientras cambias la distancia, encuentras algo muy preciso. Si duplicas la distancia, la fuerza se divide por 4. Si triplicas la distancia, la fuerza se divide por 9. La fuerza varía de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso no es una intuición, es una medición, y es una medición que se puede repetir con cualquier par de objetos cargados, con cualquier cantidad de carga, en cualquier lugar. El resultado es siempre el mismo. La fuerza entre dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Además, si mantienes la distancia fija y doblas la cantidad de carga en uno de los objetos, la fuerza se dobla. Si doblas la carga en ambos, la fuerza se cuadruplica. La fuerza es proporcional al producto de las dos cargas. Eso nos da una regla completa. La fuerza entre dos cargas es proporcional al producto de sus cargas y decrece con el cuadrado de la distancia. Esa es la regla. No es una explicación de por qué ocurre eso. Es una descripción precisa de lo que se mide. Y esa diferencia importa muchísimo. Ahora quiero detenerme aquí y hacer algo incómodo. Quiero preguntarme qué es exactamente la carga, no el nombre, no el comportamiento. ¿Qué es? Y la respuesta honesta es que no lo sabemos de manera completa. Lo que sí sabemos es lo siguiente. La materia está hecha de átomos. Eso ya no es una hipótesis, hay formas de observarlo directamente. Cada átomo tiene un núcleo y una nube de partículas a su alrededor llamadas electrones. El núcleo tiene una carga de tipo B, que en la convención que todos usan se llama positiva. Los electrones tienen una carga de tipo A, que se llama negativa. En un átomo neutro, la cantidad de carga positiva del núcleo es exactamente igual a la cantidad de carga negativa de los electrones. Exactamente igual. No aproximadamente, exactamente. Y eso es algo que merece detenerse a pensar. ¿Por qué son exactamente iguales? No hay ninguna razón obvia para que lo sean. El protón, que es la partícula del núcleo que lleva la carga positiva, es mucho más masivo que el electrón. Son partículas completamente diferentes en casi todos los sentidos. Y sin embargo, sus cargas son exactamente opuestas en magnitud. Eso es un hecho experimental muy preciso. No tenemos una explicación profunda de por qué es así. Solo sabemos que lo es. Bien. Entonces, cuando frotas el plástico contra tu ropa, lo que ocurre es que algunos electrones se transfieren de un material al otro. El plástico gana electrones y por lo tanto queda con más carga negativa que positiva. La ropa pierde electrones y queda con más carga positiva que negativa. Eso es lo que llamamos cargar por frotamiento. No es que se crea carga nueva, es que se transfieren electrones de un lugar a otro. La cantidad total de carga en el sistema, el plástico más la ropa, no cambia. Eso es algo que también se puede verificar experimentalmente. Si mides la carga del plástico y la de la ropa por separado y luego las sumas, obtienes 0. Siempre. Eso se llama conservación de la carga. La carga total de un sistema aislado no cambia. Eso tampoco es una explicación de por qué ocurre. Es una ley que describe lo que se observa,
y es una ley que nunca ha sido violada en ningún experimento. Ahora bien, hay algo muy interesante que surge de todo esto. Si los electrones son los que se mueven y los conductores son los materiales a través de los cuales la carga se transfiere, entonces lo que está ocurriendo en un conductor es que los electrones se están moviendo a través de él. En los metales, que son los conductores más comunes, hay electrones que no están firmemente ligados a ningún átomo en particular. Están libres de moverse por todo el material. Esos electrones libres son los que permiten la transferencia de carga. En los aislantes, como el plástico o la madera seca, los electrones están firmemente ligados a sus átomos y no pueden moverse libremente. Por eso no conducen. Eso ya es una imagen microscópica que tiene cierto poder explicativo, pero quiero ser cuidadoso aquí. Cuando digo que los electrones se mueven, estoy usando una imagen que funciona bien para muchos propósitos, pero que tiene límites. Los electrones no son bolitas que ruedan por un tubo. Son objetos cuánticos con propiedades muy diferentes a las de cualquier objeto cotidiano. La imagen de bolitas que se mueven nos va a servir para algunas cosas, pero en algún punto va a fallar, y cuando falle voy a decirlo. Por ahora, sigamos con esa imagen y veamos hasta dónde nos lleva. Imagina que tienes un conductor, digamos un alambre de cobre, y que en un extremo empujas electrones hacia adentro. Esos electrones empujan a los que están al lado, que empujan a los que están al lado, y así sucesivamente hasta que en el otro extremo salen electrones. Ese movimiento de electrones a través del conductor es lo que llamamos corriente eléctrica. Pero aquí hay algo que mucha gente no nota. Cuando empujas un electrón en un extremo del alambre, no tienes que esperar a que ese electrón específico llegue al otro extremo para que algo ocurra en el otro extremo. El efecto se propaga casi instantáneamente porque los electrones ya están ahí, en todo el alambre, esperando ser empujados. Es como cuando tienes una manguera llena de agua y abres la llave. El agua sale por el otro extremo casi de inmediato, no porque el agua que entra llegue rápido, sino porque la manguera ya estaba llena. Esa es una analogía, y como toda analogía, tiene límites, pero captura algo real. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que los electrones se muevan en una dirección particular? ¿Por qué van de un extremo al otro y no al revés? La respuesta es que hay una diferencia en el estado de carga entre los dos extremos. Un extremo tiene más electrones, más carga negativa, y el otro tiene menos. Los electrones se mueven desde donde hay más hacia donde hay menos, porque los electrones se repelen entre sí. Si hay más electrones acumulados en un lugar, se repelen mutuamente y tienden a dispersarse hacia donde hay menos. Esa tendencia a moverse de un lugar de mayor concentración de carga a uno de menor concentración es lo que impulsa la corriente. Y aquí es donde aparece un concepto que es absolutamente central y que, sin embargo, se enseña de manera muy confusa en la mayoría de los colegios: el concepto de potencial eléctrico. Voy a intentar construirlo desde cero, porque si lo introduzco con una definición, va a parecer arbitrario. Imagina que tienes una carga positiva fija en algún lugar del espacio. Esa carga produce una fuerza sobre cualquier otra carga que se acerque. Si acercas una carga positiva, la repele. Si acercas una carga negativa, la atrae. Ahora imagina que quieres mover una carga de prueba positiva desde un punto lejano hasta un punto cercano a la carga fija. Para hacer eso, tienes que hacer un trabajo porque la fuerza de repulsión se opone al movimiento. Ese trabajo que tienes que hacer depende de dónde empieces y dónde termines. No depende del camino que tomes, solo del punto de inicio y del punto final. Eso es algo que se puede demostrar matemáticamente y que también se puede verificar experimentalmente. El trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro no depende del camino, solo depende de los dos puntos. Eso nos permite definir algo muy útil. Podemos asignar a cada punto del espacio un número que represente cuánto trabajo hay que hacer para traer una carga de prueba desde muy lejos hasta ese punto. Ese número es el potencial eléctrico en ese punto. Nota que el potencial es una propiedad del punto en el espacio, no de la carga de prueba. Si tienes una carga positiva fija, los puntos cercanos a ella tienen un potencial alto, porque hay que hacer mucho trabajo para llevar una carga positiva hasta ahí.
Los puntos lejanos tienen un potencial bajo. La diferencia de potencial entre dos puntos es lo que nos dice cuánto trabajo hay que hacer para mover una carga entre esos dos puntos. Y esa diferencia de potencial es lo que comúnmente se llama voltaje. El voltaje entre dos puntos es la diferencia de potencial eléctrico entre ellos. Eso es todo lo que significa. No es una fuerza, no es una corriente, es una diferencia en el estado energético entre dos puntos. Ahora bien, ¿por qué importa tanto el voltaje? ¿Por qué es lo que impulsa la corriente? Los electrones se mueven desde los puntos de menor potencial hacia los de mayor potencial porque los electrones tienen carga negativa y para ellos el trabajo se hace en la dirección opuesta. Pero para no confundirnos con los signos, podemos decir simplemente que la corriente fluye desde los puntos de mayor potencial hacia los de menor potencial. Si usamos la convención de corriente convencional, que es la dirección en que se moverían las cargas positivas. Esa convención es histórica y a veces confusa, pero es la que se usa en ingeniería y en la mayoría de los textos. Lo importante es esto. Si hay una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor, va a haber corriente. Si no hay diferencia de potencial, no va a haber corriente. La diferencia de potencial es la causa de la corriente. Y aquí viene algo que mucha gente aprende de memoria sin entender, la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Si tienes un conductor y aplicas una diferencia de potencial entre sus extremos, fluye una corriente. Si aumentas la diferencia de potencial, la corriente aumenta. Si reduces la diferencia de potencial, la corriente disminuye. En muchos materiales, esa relación es lineal. Si duplicas el voltaje, se duplica la corriente. Si triplicas el voltaje, se triplica la corriente. Esa proporcionalidad es lo que se llama la ley de Ohm. La corriente es proporcional al voltaje. La constante de proporcionalidad se llama resistencia. Resistencia es la razón entre voltaje y corriente. Un material con alta resistencia necesita mucho voltaje para producir poca corriente. Un material con baja resistencia produce mucha corriente con poco voltaje. Eso es todo lo que esas palabras significan. Ahora bien, ¿qué determina la resistencia de un material? Hay varias cosas. La longitud del conductor importa. Un conductor más largo tiene más resistencia porque los electrones tienen que recorrer más distancia y tienen más oportunidades de chocar con los átomos del material. El área transversal importa también. Un conductor más grueso tiene menos resistencia porque hay más espacio para que los electrones se muevan y por lo tanto más caminos disponibles. Y el material mismo importa. Algunos materiales tienen muchos electrones libres y permiten el movimiento fácil. Otros tienen pocos electrones libres y oponen más resistencia. La resistencia también depende de la temperatura. En la mayoría de los metales, a mayor temperatura, mayor resistencia. Eso ocurre porque a mayor temperatura, los átomos del metal vibran más y esas vibraciones interfieren con el movimiento de los electrones. Hay materiales en los que ocurre lo contrario. Son los semiconductores. A mayor temperatura, su resistencia disminuye. Y hay materiales en los que, por debajo de cierta temperatura muy baja, la resistencia cae a cero exactamente. Eso se llama superconductividad. Es un fenómeno real, medido, reproducible. Y no tenemos una explicación completamente satisfactoria de por qué ocurre en todos los materiales en que ocurre. En algunos sí, en otros no. Eso es honesto. Sigamos. Hasta ahora hemos hablado de cargas que se mueven en una sola dirección. Eso se llama corriente continua. Pero hay otro tipo de corriente que es la que llega a tu casa. En tu casa, la corriente no fluye siempre en la misma dirección. Fluye en una dirección, luego en la otra, luego en la primera, y así sucesivamente muchas veces por segundo. Eso se llama corriente alterna. ¿Por qué se usa corriente alterna en lugar de continua para distribuir electricidad? La respuesta tiene que ver con algo muy importante que todavía no hemos discutido, la relación entre electricidad y magnetismo. Y para llegar a eso, tenemos que empezar de nuevo con un hecho observacional. Toma un alambre conductor y haz pasar corriente por él. Luego acerca una brújula. La aguja de la brújula se desvía. Eso es un hecho. La corriente eléctrica produce un efecto sobre la brújula. Una brújula responde a los campos magnéticos. Entonces la corriente eléctrica produce un campo magnético.
Eso ya es algo notable, pero hay más. Si en lugar de un alambre recto tomas el alambre y lo enrollas en forma de espiral, el campo magnético producido es mucho más intenso y tiene una forma muy parecida al campo de un imán de barra. Eso también es un hecho medible. Un alambre enrollado por el que pasa corriente se comporta como un imán. Ahora viene la parte que realmente sorprende, el efecto inverso. Si tienes un imán y lo mueves cerca de un alambre conductor, en el alambre aparece una corriente. Si el imán está quieto, no hay corriente. Solo cuando hay movimiento relativo entre el imán y el alambre aparece la corriente. Eso también es un hecho. Y es un hecho que tiene consecuencias enormes. Porque significa que puedo generar corriente eléctrica simplemente moviendo un imán cerca de un conductor. No necesito frotar nada, no necesito baterías, solo necesito movimiento y un campo magnético. Eso es lo que hace un generador eléctrico. Toma un imán y lo hace girar cerca de un conductor enrollado, o hace girar el conductor cerca del imán. El resultado es una corriente que cambia de dirección cada vez que el imán completa media vuelta. Por eso la corriente generada es alterna. No es una elección arbitraria. Es una consecuencia directa de cómo se genera la corriente. Ahora bien, ¿por qué es útil la corriente alterna para la distribución? Porque permite usar transformadores. Un transformador es un dispositivo que tiene dos bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. Cuando pasa corriente alterna por una bobina, el campo magnético que produce cambia constantemente de dirección porque la corriente cambia de dirección. Ese campo magnético cambiante produce una corriente en la segunda bobina. Y aquí viene lo importante. Si la segunda bobina tiene más vueltas que la primera, la corriente producida tiene un voltaje mayor. Si tiene menos vueltas, el voltaje es menor. Un transformador puede cambiar el voltaje de la corriente alterna. Y eso es crucial para la distribución de electricidad porque transmitir electricidad a alto voltaje y baja corriente reduce las pérdidas de energía en los cables. Luego, cuando la electricidad llega a tu casa, otro transformador la convierte a un voltaje más bajo y seguro para usar. Todo eso funciona con corriente alterna. Con corriente continua, los transformadores simples no funcionan, porque el campo magnético no cambia y no produce corriente en la segunda bobina. Bien, pero hemos estado hablando de campos magnéticos sin haber explicado qué es un campo. Esa palabra campo es otra de esas palabras que suena a explicación, pero que hay que manejar con cuidado. Empecemos con lo que se puede medir. Si tienes una carga eléctrica en reposo en algún punto del espacio y colocas otra carga de prueba en diferentes lugares alrededor de ella, puedes medir la fuerza sobre esa carga de prueba en cada punto. Si divides esa fuerza por la magnitud de la carga de prueba, obtienes un vector, es decir, una cantidad con magnitud y dirección que depende solo del punto donde estás, no de la carga de prueba que usaste. Ese vector en cada punto del espacio es lo que llamamos campo eléctrico. El campo eléctrico en un punto es la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Esa es la definición operativa. Ahora bien, ¿para qué sirve el concepto de campo? Sirve para describir cómo la presencia de una carga afecta el espacio a su alrededor. En lugar de decir que una carga ejerce una fuerza directamente sobre otra carga a distancia, lo cual es difícil de entender mecánicamente, decimos que la carga modifica el campo en su entorno, y ese campo actúa sobre cualquier otra carga que entre en él. Eso no resuelve el problema de la acción a distancia, pero lo redistribuye. En lugar de tener una interacción directa entre dos cargas separadas, tenemos una carga que produce un campo, y ese campo que actúa sobre otra carga. El campo es una entidad física que existe en el espacio, que tiene energía, que puede propagarse y que tiene propiedades medibles. No es solo un truco matemático, es algo real en el sentido de que tiene efectos medibles. Y aquí viene algo que es absolutamente central y que conecta todo lo que hemos hablado. El campo eléctrico y el campo magnético no son dos cosas separadas, son dos aspectos de una sola cosa. Y la manera en que están relacionados es la siguiente. Un campo eléctrico que cambia en el tiempo produce un campo magnético. Un campo magnético que cambia en el tiempo produce un campo eléctrico. Esos dos hechos, tomados juntos, tienen una consecuencia extraordinaria. Si de alguna manera consigues que un campo eléctrico cambie en algún punto del espacio, ese cambio produce un campo magnético en los puntos vecinos.
Pero ese campo magnético también está cambiando, porque el campo eléctrico que lo produjo estaba cambiando, y ese campo magnético cambiante produce un campo eléctrico en los puntos más lejanos, y así sucesivamente. El cambio se propaga por el espacio, llevando consigo campos eléctricos y magnéticos que se regeneran mutuamente. Eso es una onda electromagnética. Y esa onda se propaga a una velocidad que se puede calcular a partir de las propiedades eléctricas y magnéticas del vacío. Cuando se hace ese cálculo, el resultado es exactamente la velocidad de la luz. Eso no es una coincidencia. La luz es una onda electromagnética. Eso también es un hecho. No una hipótesis, un hecho verificado de innumerables maneras. La luz visible, los rayos X, las ondas de radio, las microondas, los rayos gamma, todos son ondas electromagnéticas. Se diferencian solo en su frecuencia, es decir, en cuántas veces por segundo oscilan los campos. La luz visible oscila a frecuencias de cientos de billones de veces por segundo. Las ondas de radio oscilan a millones de veces por segundo. Los rayos X oscilan a frecuencias mucho más altas que la luz visible. Todos son el mismo fenómeno, campos eléctricos y magnéticos que oscilan y se propagan por el espacio. Ahora bien, volvamos a algo más cercano. Volvamos al circuito eléctrico simple. Tienes una batería y un bombillo conectados por alambres. La batería mantiene una diferencia de potencial entre sus dos terminales. Esa diferencia de potencial impulsa una corriente a través del circuito. La corriente pasa por el filamento del bombillo, que tiene una resistencia alta. Esa resistencia hace que el filamento se caliente. Y cuando el filamento se calienta lo suficiente, emite luz. Eso es lo que ocurre. Pero hay algo que mucha gente no sabe sobre cómo funciona esto a nivel microscópico. Cuando la corriente pasa por el filamento, los electrones no se mueven en línea recta a gran velocidad. Se mueven muy lentamente, chocando constantemente con los átomos del filamento. La velocidad promedio de los electrones en un conductor típico es de apenas unos milímetros por segundo, a veces menos. Eso parece contradecir lo que dijimos antes sobre que el efecto se propaga casi instantáneamente, pero no hay contradicción. El efecto se propaga rápido porque el campo eléctrico se propaga rápido. Los electrones individuales se mueven lento, pero el campo que los impulsa se establece casi instantáneamente en todo el circuito. Es como cuando empujas una fila de personas. Las personas no se mueven rápido, pero el empuje se transmite casi de inmediato de una a la siguiente. Ahora bien, cuando los electrones chocan con los átomos del filamento, transfieren energía cinética a esos átomos. Los átomos vibran más, eso es lo que llamamos calor. El calor no es una sustancia que fluye. Es energía cinética de los átomos. Y cuando los átomos vibran lo suficientemente rápido, emiten radiación electromagnética en el rango visible. Eso es la luz del bombillo. Así que lo que ocurre en un bombillo es una cadena de conversiones de energía. La batería convierte energía química en diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial impulsa a los electrones chocan con los átomos del filamento, los átomos vibran más. Los átomos emiten luz. Cada paso en esa cadena es un proceso físico que se puede describir con precisión. Ninguno es magia, ninguno es misterioso en el sentido de que no podemos describir qué ocurre. Pero hay algo que sí es misterioso, en el sentido de que no tenemos una explicación más profunda. ¿Por qué los átomos que vibran emiten luz? Podemos describir con precisión cómo lo hacen, con qué frecuencia, con qué intensidad. Pero la pregunta de por qué un electrón que cambia de estado en un átomo emite un fotón, eso ya nos lleva a la mecánica cuántica, y ahí las cosas se complican de maneras que van más allá de lo que estamos discutiendo. Hoy, sigamos, hasta ahora hemos hablado de circuitos simples, pero los circuitos reales son mucho más complejos. Tienen muchos componentes conectados de diferentes maneras. Y hay dos maneras fundamentales de conectar componentes, en serie y en paralelo. Si conectas dos bombillos en serie, la corriente que pasa por uno es la misma que pasa por el otro, porque no hay otro camino para los electrones. Tienen que pasar por los dos. Si uno de los bombillos se funde, el circuito se interrumpe y el otro también se apaga. Eso ocurre porque en serie, si hay un corte en cualquier punto, todo el circuito se interrumpe. Si conectas dos bombillos en paralelo,
Cada uno tiene su propio camino desde un terminal de la batería hasta el otro. La corriente se divide entre los dos caminos. Si uno se funde, el otro sigue funcionando porque su camino no se interrumpió. La instalación eléctrica de tu casa usa conexiones en paralelo. Cada toma corriente, cada interruptor, cada aparato tiene su propio camino desde la línea de alimentación hasta el neutro. Por eso cuando se funde un bombillo, los demás no se apagan. Ahora bien, en un circuito en paralelo, el voltaje en cada rama es el mismo, pero la corriente en cada rama depende de la resistencia de esa rama. Una rama con poca resistencia deja pasar mucha corriente. Una rama con mucha resistencia deja pasar poca corriente. La corriente total que sale de la batería es la suma de las corrientes en todas las ramas. Eso tiene una consecuencia práctica importante. Si conectas muchos aparatos en paralelo, la corriente total que tiene que suministrar la fuente aumenta. Si esa corriente supera lo que el sistema puede manejar, los cables se calientan demasiado. Por eso existen los fusibles y los disyuntores. Son dispositivos que interrumpen el circuito si la corriente supera un valor máximo. Son medidas de seguridad basadas en física real. Un cable que lleva demasiada corriente se calienta porque tiene resistencia, y la energía disipada en esa resistencia es proporcional al cuadrado de la corriente. Si la corriente se duplica, el calor generado se cuadruplica. Eso puede causar un incendio. Los fusibles y disyuntores existen para evitar eso. Bien, hemos recorrido bastante camino. Hemos pasado de frotar un plástico a hablar de circuitos complejos, de ondas electromagnéticas, de la velocidad de la luz. Pero hay algo que todavía no hemos abordado y que es quizás lo más importante de todo. Hemos estado hablando de electrones que se mueven, de campos que se propagan, de energía que se transfiere. Pero no hemos preguntado qué es realmente un electrón. Y aquí tengo que ser completamente honesto. Un electrón es una partícula subatómica con carga negativa, masa definida y propiedades cuánticas que no tienen análogo en el mundo macroscópico. Tiene una propiedad llamada spin que no corresponde a ningún tipo de rotación física que podamos visualizar. Tiene una propiedad llamada función de onda que describe la probabilidad de encontrarlo en diferentes lugares, no su posición exacta. Cuando intentas medir su posición con precisión, su momento se vuelve incierto. Cuando intentas medir su momento con precisión, su posición se vuelve incierta. Eso no es una limitación de nuestros instrumentos. Es una propiedad fundamental de la realidad a esa escala. Y eso cambia completamente la imagen que teníamos de electrones como bolitas que ruedan por un alambre. No son bolitas, son objetos cuánticos. Y la imagen de bolitas es una aproximación que funciona bien para describir el comportamiento promedio de muchos electrones en un conductor, pero que falla cuando intentas describir lo que le ocurre a un electrón individual. Por ejemplo, cuando un electrón pasa por dos ranuras al mismo tiempo. Eso no es una metáfora, es lo que se observa experimentalmente. Un electrón, uno solo, puede interferir consigo mismo como si pasara por dos caminos simultáneamente. Eso no tiene sentido en términos de bolitas, pero ocurre, y ocurre de manera reproducible y medible. Así que cuando digo que los electrones se mueven por un conductor, estoy usando una aproximación que captura el comportamiento macroscópico, pero que no describe lo que ocurre a nivel cuántico. Esa aproximación es útil. Nos permite diseñar circuitos, calcular corrientes, predecir comportamientos, pero no es la descripción completa. Ahora quiero hablar de algo que generalmente se enseña de manera muy confusa: la energía eléctrica. Cuando pagas tu factura de electricidad, estás pagando por energía. Esa energía se mide en kilovatios hora. Un vatio es una unidad de potencia, es decir, de energía por unidad de tiempo. Un kilovatio es 1000 vatios. Un kilovatio hora es la energía consumida por un dispositivo de 1000 vatios funcionando durante una hora. Pero ¿qué es exactamente la energía que consume un dispositivo eléctrico? La potencia consumida por un dispositivo es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Si tienes un voltaje de 100 voltios y una corriente de 1 amperio, la potencia es 100 vatios. Si duplicas el voltaje con la misma corriente, la potencia se duplica. Si duplicas la corriente con el mismo voltaje, la potencia también se duplica. Eso tiene sentido porque el voltaje dice cuánta energía tiene cada unidad de carga
y la corriente dice cuántas unidades de carga pasan por segundo. El producto de los dos da la energía por segundo, que es la potencia. Ahora bien, ¿dónde está esa energía antes de que el dispositivo la consuma? Está en el campo eléctrico. La energía eléctrica no viaja por dentro del alambre, viaja en el campo electromagnético que rodea al alambre. Eso es algo que sorprende a mucha gente y que es completamente contrario a la intuición. Cuando enciendes un bombillo, la energía no viaja desde la batería por dentro del alambre hasta el bombillo. Viaja por el espacio que rodea al alambre en forma de campo electromagnético y entra al bombillo desde afuera. Los alambres sirven para guiar ese campo, para darle una dirección, pero la energía misma está en el campo, no en los electrones. Eso se puede demostrar calculando el flujo de energía en el campo electromagnético, que es lo que se llama el vector de Poynting. Cuando haces ese cálculo, para un circuito simple, encuentras que la energía fluye desde la batería, a través del espacio que rodea los alambres, hasta el resistor o el bombillo, no por dentro de los alambres, por fuera. Eso no significa que los alambres sean inútiles, son necesarios para crear el campo y guiarlo, pero la energía en sí misma está en el campo. Eso es un resultado de la física que está bien establecido, pero que casi nunca se enseña en los colegios, y tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, explica por qué la longitud de los alambres importa para la velocidad a la que la señal se propaga en un circuito. Y explica por qué los circuitos emiten radiación electromagnética cuando las corrientes cambian rápidamente. Ahora bien, volvamos a algo que dejamos pendiente. ¿Por qué un objeto neutro es atraído por uno cargado? Dijimos que eso ocurre, pero no explicamos por qué. Ahora podemos hacerlo. Cuando acercas un objeto cargado negativamente, digamos el plástico frotado, a un objeto neutro, digamos un trozo de papel, el campo eléctrico del plástico actúa sobre las cargas del papel. Las cargas positivas del papel son atraídas hacia el plástico, las cargas negativas son repelidas. Pero el papel no es un conductor perfecto. Los electrones no se mueven libremente por todo el papel. Sin embargo, dentro de cada molécula del papel, los electrones pueden redistribuirse ligeramente. Las moléculas se polarizan. El lado de la molécula más cercano al plástico queda con más carga positiva. El lado más lejano queda con más carga negativa. Ahora bien, la fuerza eléctrica disminuye con la distancia. Las cargas positivas del papel, que están más cerca del plástico, sienten una fuerza de atracción mayor que la fuerza de repulsión que sienten las cargas negativas, que están más lejos. El resultado neto es una atracción. Eso es lo que se llama polarización por inducción, y explica por qué los objetos neutros siempre son atraídos por los cargados independientemente del signo de la carga. Siempre atracción, nunca repulsión. Porque la polarización siempre pone las cargas opuestas más cerca y las cargas iguales más lejos. Eso es elegante. Es una consecuencia directa de que la fuerza eléctrica depende de la distancia. Si la fuerza fuera constante con la distancia, la atracción y la repulsión se cancelarían exactamente y no habría fuerza neta. Pero como la fuerza disminuye con la distancia, la atracción sobre las cargas más cercanas siempre gana. Eso también explica por qué los imanes atraen objetos de hierro, aunque el hierro no esté magnetizado. En el hierro, los dominios magnéticos se alinean parcialmente con el campo del imán externo, produciendo una magnetización inducida, y esa magnetización inducida siempre tiene la polaridad correcta para ser atraída. Siempre, nunca repelida, por la misma razón que antes. Bien, hemos llegado a un punto donde podemos hablar de algo que es quizás el malentendido más común sobre la electricidad. El malentendido sobre qué es exactamente lo que se mueve en un circuito y qué es lo que hace el trabajo. En un circuito con corriente continua, los electrones se mueven desde el terminal negativo de la batería a través del circuito externo hasta el terminal positivo. Eso es lo que ocurre físicamente. Pero la convención histórica de corriente convencional dice que la corriente fluye en la dirección opuesta, desde el terminal positivo hasta el negativo. Esa convención se estableció antes de que se supiera que son los electrones los que se mueven y antes de que se supiera que los electrones tienen carga negativa. Resultó que la convención era la opuesta a lo que realmente ocurre.
pero la convención ya estaba tan arraigada que se mantuvo. Y hoy en día, en la mayoría de los textos de ingeniería eléctrica, la corriente convencional fluye en la dirección opuesta al movimiento de los electrones. Eso confunde a mucha gente. Pero en la práctica, para calcular voltajes, corrientes y potencias en un circuito, no importa qué convención uses, siempre que seas consistente, los resultados son los mismos. La física no depende de la convención. Solo los signos cambian. Lo que sí importa entender es que en un conductor metálico son los electrones los que se mueven, y se mueven en la dirección opuesta a la corriente convencional. En otros tipos de conductores, como los electrolitos, que son soluciones con iones, tanto los iones positivos como los negativos se mueven, pero en direcciones opuestas. En los semiconductores hay un concepto llamado hueco, que es la ausencia de un electrón en la estructura del cristal, y ese hueco se comporta como una carga positiva que se mueve. En todos estos casos, la corriente convencional es la misma magnitud, pero los portadores de carga son diferentes. Y aquí llegamos a los semiconductores, que son el corazón de toda la electrónica moderna. Un semiconductor es un material que no es ni buen conductor ni buen aislante. El silicio es el ejemplo más común. En su estado puro, a temperatura ambiente, el silicio tiene muy pocos electrones libres. Su resistencia es alta, pero si agregas pequeñísimas cantidades de ciertos átomos impuros, puedes cambiar dramáticamente sus propiedades eléctricas. Si agregas átomos que tienen un electrón extra disponible, esos electrones quedan libres para moverse. El material se vuelve un mejor conductor, y los portadores de carga son electrones negativos. Eso se llama semiconductor tipo N de negativo. Si agregas átomos que tienen un electrón menos, crean huecos, es decir, lugares donde falta un electrón. Esos huecos se comportan como cargas positivas que se mueven. El material también se vuelve mejor conductor, pero los portadores de carga son positivos. Eso se llama semiconductor tipo P de positivo. Ahora bien, la magia ocurre cuando pones en contacto un semiconductor tipo N con uno tipo P. En la región de contacto, los electrones del lado N se difunden hacia el lado P y los huecos del lado P se difunden hacia el lado N. Eso crea una zona donde no hay portadores de carga libres y también crea un campo eléctrico interno que se opone a la difusión adicional. Esa región de contacto se llama unión PNE y tiene una propiedad extraordinaria. Deja pasar la corriente en una dirección pero no en la otra. Si aplicas un voltaje en la dirección que refuerza el campo interno, la corriente no pasa. Si aplicas un voltaje en la dirección que se opone al campo interno, la corriente pasa fácilmente. Eso se llama un diodo. Un diodo es un rectificador. Convierte corriente alterna en corriente continua porque deja pasar solo la mitad de cada ciclo. Y eso es un componente fundamental en casi todos los dispositivos electrónicos. Pero hay algo más poderoso que el diodo. Si tomas dos uniones PN y las combinas de cierta manera, obtienes un transistor. Un transistor es un dispositivo que puede amplificar señales o actuar como un interruptor. Cuando actúa como interruptor, puede estar en dos estados, conduciendo o no, conduciendo, encendido o apagado. Eso es un bit, la unidad fundamental de información digital. Toda la computación moderna se basa en transistores que actúan como interruptores. Un microprocesador moderno tiene miles de millones de transistores en un área del tamaño de una uña. Cada uno puede cambiar de estado miles de millones de veces por segundo. Toda la información que procesa una computadora, toda la música que escuchas, toda la imagen que ves en una pantalla, todo se reduce a transistores que se encienden y se apagan. Y cada uno de esos transistores funciona gracias a la física de las uniones PN, gracias a la diferencia de potencial que se crea cuando dos semiconductores con diferentes impurezas se ponen en contacto. Gracias a los campos eléctricos que actúan sobre los electrones y los huecos, todo lo que hemos discutido. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que es importante para entender los límites de lo que hemos discutido. Hemos hablado de electrones como si fueran partículas clásicas que se mueven por conductores. Esa imagen funciona bien para describir el comportamiento de circuitos macroscópicos. Pero cuando los dispositivos se hacen muy pequeños, como en los transistores modernos que tienen dimensiones de apenas unos pocos nanómetros,
Los efectos cuánticos se vuelven importantes y la imagen clásica falla. A esas escalas, los electrones no tienen posiciones definidas, se comportan como ondas. Pueden atravesar barreras que clásicamente no podrían atravesar en un fenómeno llamado efecto túnel. Pueden estar en superposición de estados. La física que describe esos fenómenos es la mecánica cuántica, y es mucho más complicada que la física clásica que hemos estado usando, pero también es mucho más precisa. La mecánica cuántica predice el comportamiento de los electrones en los semiconductores con una precisión extraordinaria. Sin ella, no podríamos diseñar los transistores modernos. Y aquí hay algo que quiero destacar. La mecánica cuántica no es solo una corrección pequeña a la física clásica. Es una descripción fundamentalmente diferente de la realidad. Las partículas no tienen posiciones y velocidades definidas al mismo tiempo. El resultado de una medición es probabilístico, no determinista. El observador afecta al sistema observado. Esas no son ideas filosóficas abstractas. Son predicciones concretas que se han verificado experimentalmente con una precisión sin precedentes. La mecánica cuántica es la teoría física más precisamente verificada que existe. Y sin embargo, hay cosas que todavía no entendemos completamente. Por ejemplo, ¿qué ocurre exactamente durante una medición cuántica? ¿Por qué el sistema cuántico, que puede estar en superposición de muchos estados, parece colapsar a un estado definido cuando lo medimos? Hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica que intentan responder esa pregunta, y no hay acuerdo sobre cuál es la correcta. Eso es honesto, eso es lo que ocurre en la frontera del conocimiento. No hay una respuesta clara todavía. Bien, volvamos a algo más concreto. Hablemos de lo que ocurre en tu casa cuando enchufas un aparato. En tu casa hay dos cables que llegan a cada toma corriente. Uno es el cable vivo, que tiene un voltaje que oscila entre valores positivos y negativos muchas veces por segundo. El otro es el neutro, que está conectado a tierra y tiene un voltaje de referencia de cero. La diferencia de potencial entre los dos cables es lo que impulsa la corriente a través del aparato. Cuando enchufas un aparato, completas el circuito. Los electrones pueden fluir desde el cable vivo a través del aparato hasta el cable neutro y de vuelta a la fuente. El aparato convierte esa energía eléctrica en lo que sea que hace: calor, luz, movimiento, sonido. Ahora bien, hay un tercer cable en muchas instalaciones eléctricas modernas, el cable de tierra. Ese cable no lleva corriente en condiciones normales, está conectado directamente a tierra, literalmente al suelo. ¿Su función es de seguridad? Si por alguna razón el cable vivo entra en contacto con la carcasa metálica de un aparato, esa carcasa queda a un voltaje alto. Si alguien toca esa carcasa, la corriente puede pasar por su cuerpo hasta el suelo. Eso es un choque eléctrico. Si hay un cable de tierra conectado a la carcasa, la corriente toma ese camino preferentemente, porque tiene mucho menos resistencia que el cuerpo humano. Eso activa el disyuntor y corta el circuito antes de que la corriente llegue a ser peligrosa. El cable de tierra salva vidas y funciona exactamente por los principios que hemos discutido. La corriente toma el camino de menor resistencia. El disyuntor corta el circuito cuando la corriente supera un umbral. Todo es física aplicada. Ahora bien, ¿por qué es peligroso el choque eléctrico? No es el voltaje lo que mata directamente, es la corriente que pasa por el cuerpo. Una corriente de apenas unos miliamperios puede causar fibrilación ventricular, que es cuando el corazón pierde su ritmo coordinado y deja de bombear sangre eficazmente. Eso puede ser fatal en segundos. El voltaje importa porque determina cuánta corriente pasa a través de la resistencia del cuerpo. Un voltaje alto puede impulsar una corriente peligrosa, incluso a través de la resistencia relativamente alta de la piel seca. Un voltaje bajo puede ser inofensivo. Pero si la piel está húmeda, su resistencia disminuye dramáticamente, y un voltaje que normalmente sería inofensivo puede volverse peligroso. Eso explica por qué es especialmente peligroso usar aparatos eléctricos cerca del agua. No es solo una advertencia de seguridad arbitraria. Es física. Bien, hemos cubierto muchísimo terreno. Desde frotar un plástico hasta transistores, desde campos electromagnéticos hasta ondas de radio, desde la corriente en tu casa hasta la mecánica cuántica. Quiero ahora intentar conectar todo esto con algo que parece muy alejado de la electricidad,
pero que en realidad está profundamente relacionado. La química. Toda la química, toda la forma en que los átomos se combinan para formar moléculas, toda la manera en que las moléculas reaccionan entre sí, se basa en interacciones eléctricas. Los átomos se unen porque sus electrones y núcleos interactúan eléctricamente. Un enlace químico es esencialmente la redistribución de electrones entre átomos de manera que el estado de menor energía sea uno en que los átomos están juntos en lugar de separados. Cuando dos átomos de hidrógeno se acercan, sus electrones pueden moverse entre los dos núcleos. Hay configuraciones en que los dos electrones pasan más tiempo entre los dos núcleos, apantallando la repulsión entre los núcleos positivos y manteniendo los átomos juntos. Eso es un enlace covalente. Cuando un átomo tiene mucha tendencia a capturar electrones y otro tiene mucha tendencia a cederlos, el primer átomo puede tomar uno o más electrones del segundo. Ambos quedan con cargas netas. El que ganó electrones queda negativo, el que los cedió queda positivo, y se atraen eléctricamente. Eso es un enlace iónico. Toda la tabla periódica, toda la diversidad de la química, se explica en términos de cuántos electrones tiene cada átomo, cómo están distribuidos y cómo interactúan con los electrones de otros átomos. La electricidad no es solo lo que ocurre en los cables, es el principio fundamental que mantiene unida la materia. Los huesos, los músculos, el ADN, las proteínas, todo está unido por fuerzas eléctricas entre átomos. La rigidez de los sólidos, la fluidez de los líquidos, la expansión de los gases, todas esas propiedades macroscópicas son consecuencias de las interacciones eléctricas a nivel atómico. Y los nervios de tu cuerpo transmiten señales mediante diferencias de potencial eléctrico a través de membranas celulares. El cerebro procesa información mediante corrientes eléctricas en neuronas. Cuando ves algo, cuando piensas algo, cuando sientes algo, hay corrientes eléctricas involucradas. No en el sentido de que el cerebro sea como un circuito de alambre. Es mucho más complicado que eso. Pero las señales que se propagan por el sistema nervioso son señales eléctricas. Diferencias de potencial que se propagan a lo largo de las membranas de las neuronas. Eso también es electricidad. Solo que mucho más compleja. Ahora quiero hablar de algo que está en la frontera entre lo que sabemos bien y lo que todavía no entendemos completamente. La relación entre electricidad, magnetismo y la estructura del espacio-tiempo. Cuando dije antes que un campo eléctrico y un campo magnético son dos aspectos de una sola cosa, eso tiene un significado muy preciso en el contexto de la relatividad especial. Si tienes una carga eléctrica en reposo, ves solo un campo eléctrico. No hay campo magnético. Pero si te mueves con respecto a esa carga, ves la carga en movimiento, y una carga en movimiento produce un campo magnético. Entonces, el campo magnético que ves depende de tu estado de movimiento. Para un observador en reposo con respecto a la carga, no hay campo magnético. Para un observador en movimiento, sí hay. Eso significa que el campo eléctrico y el campo magnético no son propiedades absolutas del espacio, son propiedades que dependen del observador. Pero el campo electromagnético combinado sí es una entidad absoluta. Diferentes observadores ven diferentes mezclas de campo eléctrico y magnético, pero todos ven el mismo campo electromagnético total. Eso es una consecuencia directa de la relatividad especial. Y es una de las razones por las que la relatividad y el electromagnetismo están tan profundamente conectados. De hecho, la relatividad especial surgió en parte de intentar entender las ecuaciones del electromagnetismo, que tienen una propiedad muy peculiar. Predicen que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad fija, independientemente del estado de movimiento del observador. Eso es incompatible con la mecánica clásica, que predice que las velocidades se suman. Si vas en un tren a 100 km por hora y lanzas una pelota a 100 km por hora en la dirección del movimiento del tren, alguien en la estación ve la pelota moverse a 200 km por hora. Pero si enciendes una linterna en el tren, alguien en la estación no ve la luz moverse a la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Ve la luz moverse exactamente a la velocidad de la luz. Eso es lo que dicen los experimentos. Y resolver esa aparente contradicción requiere cambiar la manera en que entendemos el espacio y el tiempo. Requiere la relatividad especial. Así que la electricidad, el magnetismo, la luz, el espacio y el tiempo
Están todos conectados de maneras profundas y no obvias. No es que una cosa cause la otra en una cadena lineal. Es que son diferentes aspectos de una estructura matemática más profunda. Y esa estructura es una de las más bellas y precisas que la física ha descubierto. Pero quiero ser claro sobre algo. Cuando digo que algo es bello, no lo digo en sentido literario o estético. Lo digo en el sentido de que es preciso, consistente y tiene un poder predictivo extraordinario. La teoría del electromagnetismo predice el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos con una precisión que no tiene rival en la física clásica. Y cuando se combina con la mecánica cuántica, en lo que se llama electrodinámica cuántica, la precisión es aún mayor. La electrodinámica cuántica es la teoría física más precisamente verificada que existe. Sus predicciones coinciden con los experimentos hasta más de 10 decimales. Eso no es una coincidencia. Es una señal de que esa teoría está capturando algo real sobre la naturaleza, pero incluso esa teoría tiene límites. No explica por qué los electrones tienen la masa que tienen. No explica por qué la carga del electrón tiene el valor que tiene. No explica por qué hay exactamente 3 generaciones de partículas fundamentales. Esas preguntas todavía no tienen respuesta, y eso es honesto. Eso es el estado actual del conocimiento. Ahora quiero volver al principio y hacer algo que creo que es importante. Quiero destruir una intuición muy común sobre la electricidad que probablemente tienes aunque no te hayas dado cuenta. La intuición es que la electricidad es algo que está en los cables, que cuando enciendes un interruptor, la electricidad viaja desde la central eléctrica, por los cables, hasta tu casa y hace funcionar tus aparatos. Esa imagen es parcialmente correcta, pero fundamentalmente incompleta. Lo que viaja por los cables no es la energía. Los cables son guías. La energía viaja en el campo electromagnético que rodea a los cables. Cuando enciendes el interruptor de tu cuarto, el campo electromagnético se establece casi instantáneamente en todo el circuito. No tienes que esperar a que los electrones viajen desde la central eléctrica hasta tu casa. Los electrones ya están en los cables de tu casa. El campo los pone en movimiento casi de inmediato. Y la energía que hace funcionar el bombillo viene del campo electromagnético que rodea al cable, no de los electrones que se mueven dentro del cable. Eso es contraintuitivo. Pero es lo que dicen las ecuaciones del electromagnetismo, y esas ecuaciones han sido verificadas con una precisión extraordinaria. Hay otro malentendido que quiero abordar. Muchas personas piensan que el voltaje es peligroso, que cuanto más voltaje, más peligroso. Eso no es exactamente correcto. Lo que es peligroso es la corriente que pasa por el cuerpo. El voltaje es relevante porque determina cuánta corriente puede pasar a través de la resistencia del cuerpo, pero la resistencia del cuerpo varía enormemente dependiendo de las condiciones. La piel seca tiene una resistencia muy alta, la piel húmeda tiene una resistencia mucho menor. Las membranas internas del cuerpo tienen una resistencia muy baja. Un voltaje de 50 voltios puede ser inofensivo si la piel está seca y el contacto es breve. El mismo voltaje puede ser fatal si la piel está húmeda o si el contacto es con tejido interno. El alto voltaje de las líneas de transmisión eléctrica es peligroso no solo porque el voltaje es alto, sino porque ese voltaje puede impulsar corrientes mortales incluso a través de la alta resistencia del cuerpo seco. Y porque puede producir arcos eléctricos, es decir, puede ionizar el aire y crear un camino conductor a través del aire, lo cual puede ocurrir a distancias de varios metros con voltajes muy altos. Eso es lo que hace peligroso acercarse a las líneas de alta tensión. No es necesario tocarlas. El arco eléctrico puede saltar. Bien. Hemos llegado a un punto donde creo que es útil hacer un inventario honesto de lo que hemos establecido y lo que no. Hemos establecido que hay 2 tipos de carga eléctrica, que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, que la fuerza entre cargas varía inversamente con el cuadrado de la distancia y proporcionalmente al producto de las cargas, que la carga total de un sistema aislado se conserva, que los conductores permiten el movimiento de carga y los aislantes no, que el movimiento de carga es lo que llamamos corriente, que la diferencia de potencial es lo que impulsa la corriente, que la resistencia es la razón entre voltaje y corriente para muchos materiales,
que los campos eléctrico y magnético están relacionados y se generan mutuamente cuando cambian, que esa relación produce ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz, que la luz es una onda electromagnética, que los semiconductores permiten construir dispositivos como diodos y transistores, que toda la química se basa en interacciones eléctricas, que el campo electromagnético y el espacio-tiempo están relacionados por la relatividad. Todo eso está bien establecido. Hay predicciones precisas y verificaciones experimentales para cada uno de esos puntos. Lo que no hemos establecido, lo que todavía no se sabe completamente, es por qué el electrón tiene la masa y la carga que tiene. ¿Por qué hay exactamente dos tipos de carga y no más? ¿Qué ocurre exactamente durante una medición cuántica? ¿Por qué la superconductividad ocurre en los materiales en que ocurre y no en otros? ¿Cómo reconciliar completamente la mecánica cuántica con la relatividad general en el contexto de la gravedad cuántica? Esas preguntas están abiertas, y es importante saber que están abiertas. Porque si alguien te dice que entiende completamente por qué el electrón tiene la carga que tiene, o que tiene una explicación profunda de por qué hay dos tipos de carga, esa persona está confundiendo una descripción con una explicación. Tener una ecuación que describe el comportamiento no es lo mismo que entender por qué la naturaleza se comporta de esa manera. Esa distinción es fundamental, y es una distinción que la física honesta siempre mantiene. Ahora bien, quiero terminar con algo que creo que es importante para entender la electricidad de una manera que va más allá de los circuitos y los cables. La electricidad no es una cosa que existe por ahí en el mundo, separada de la materia. La electricidad es una propiedad fundamental de la materia. Los átomos están hechos de cargas eléctricas. Las fuerzas que mantienen unida la materia son eléctricas. Las señales que transmite tu sistema nervioso son eléctricas. La luz que ves es electromagnética. El calor que sientes es en parte radiación electromagnética. La rigidez de los objetos que tocas es consecuencia de fuerzas eléctricas entre átomos. Cuando empujas una mesa, lo que sientes como resistencia es la repulsión eléctrica entre los electrones de tu mano y los electrones de la mesa. No hay contacto físico real en el sentido de que dos objetos se toquen. Hay repulsión eléctrica a muy corta distancia que impide que los átomos se superpongan. Eso también es electricidad. Así que la electricidad no es algo que usamos para encender bombillos y cargar teléfonos. Es el principio que organiza la materia. Es la fuerza que da forma a los átomos, que une los átomos en moléculas, que da a las moléculas sus propiedades, que da a los materiales su dureza o su blandura, su color, su reactividad química. Es la fuerza que transmite las señales en tu cerebro cuando piensas. Es la fuerza que hace que la luz exista. Es una de las fuerzas fundamentales del universo, y está en todas partes, en todo lo que puedes ver y tocar. Cuando frotas ese plástico y ves que el papel se mueve, no estás viendo un truco de laboratorio. Estás viendo una manifestación de uno de los principios más fundamentales de la naturaleza. Y ese principio, seguido con cuidado, paso a paso, sin saltar a conclusiones, sin usar palabras como si fueran explicaciones, sin llenar los huecos con narrativa, lleva a una comprensión que es genuinamente profunda. No profunda en el sentido de misteriosa o filosófica. Profunda en el sentido de que conecta fenómenos muy diferentes bajo una misma descripción precisa. Eso es lo que hace la física cuando funciona bien. No te cuenta una historia, te obliga a seguir los hechos, uno por uno, hasta que no puedes pensar en el tema de otra manera. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no puedes ver un cable eléctrico sin pensar en campos que se propagan, cuando ya no puedes ver la luz sin pensar en oscilaciones de campo eléctrico y magnético, cuando ya no puedes tocar una mesa sin pensar en repulsión eléctrica entre átomos, entonces has entendido algo real. No completamente, nunca completamente, pero real. Y eso es suficiente para empezar.